tres versos. Y no voy a decir la cita, sino la voy a decir mejor, pero si usted la quiere ver en casa, dos versos, Juan 14, 21 y 23, que dicen así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Palabras de Cristo. Voy a leer este verso, dejo el otro para después, pero quiero leer Hechos 4. Mire cómo me pongo de nervioso ante tan augusto auditorio. Pero dice la Escritura literalmente: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Voy a empezar por decir lo siguiente, mis hermanos y amigos. Todo esto que ha acontecido a mi vida, para mí lo más grande es haber conocido a Cristo, como para quizá la totalidad de los que estamos aquí. Nadie cambia como Él cambia al hombre. Cualquier hombre puede influir en otro de alguna manera, pero dado que Cristo Jesús no es solo un hombre, sino es Dios en carne, ¿cómo no va a cambiar las cosas? Si Él hizo todo, ¿cómo no lo va a cambiar para mejor? Ha habido un desprogramador que lo cambió todo para peor, pero Cristo vino para esto, para volvernos a ser lo que éramos antes de que hubiera pecado. Hace algunos años estaba yo ajeno a todo esto del Espíritu, aunque habiendo nacido en un hogar cristiano. Mi padre era un pastor y sin embargo no conocía yo al Señor, pero veía en ellos algo que no era común. Veía en ellos, mis padres, algo que los sostenía en medio de los embates de la vida, y aunque yo no entendía lo que ellos predicaban, me hubiera gustado tener lo que ellos tenían, pero yo no lo podía digerir. Quería analizar a ese Cristo glorioso con la mente. Estaba saliendo de la universidad, de la Facultad de Medicina. Tuve el privilegio de trabajar en aquel tiempo en uno de los mejores hospitales de Guatemala por muchos años, hospital que se llamó Americano. Estando ahí buscando un auge en la profesión, olvidándome totalmente de aquel hogar sencillo donde nací, en donde esa fuerza que yo notaba en ese hogar había pasado desapercibido ya, debido a los conocimientos universitarios y mucha lectura, y usted sabe cómo el hombre se desenvuelve. Pero estando mi padre en su agonía, una personalidad tan querida por mí, extraordinariamente amada, casi éramos como amigos, más que padre e hijo, y veía yo que su vida se extinguía. Me tomó la mano y me dijo: hijo, lo que yo no pude hacer, se refería al pastorado, tú lo vas a hacer. Yo, padre, yo lo voy a hacer. Si lo último que hubiera querido ser, eso era pastor. Y se lo había dicho muchas veces a mi padre: no, papá, usted hizo eso, buscó eso, pero yo no, yo quiero algo que me desenvuelve la vida, ¿no? Y había visto la forma tremenda, experiencias negativas, la vida pastoral de mi padre. Pero para no alargar esto, entonces me tomó la mano, me dijo: hijo, tú lo vas a hacer. Y cayó la mano, de la mano mía, que había fallecido en ese momento. En la noche, cuando estábamos para llevar después el cuerpo al cementerio,
yo quise decir algunas palabras y no entendía yo por qué mi padre me había dicho eso. Y no salían de mi garganta porque estaba conmocionado totalmente. Pero abrí la Biblia para decir algo y solo alcancé a leer lo que abrí. Y leí estas palabras literales. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora a ti te toca pasar mucha gente el Jordán. Y no cerré la Biblia. Como que otra voz más fuerte que la de mi padre me hablaba. Y mi padre se llamaba Moisés. Dije yo, qué carga me dejaron. Pero quisiera decirles, hermanos, que yo no encontraba satisfacción mientras esto sucedía en las religiones que había transitado. He sido observado porque nunca fui religioso. Pero cuando el Señor empezó a tocar mi vida, después de la muerte de mi padre, me enfrasqué en negocios de radio. Me había ganado un concurso de locución, estaba en el deporte y estaba en esto y en aquello. Bueno, ni ahí había satisfacción, ni en la profesión había satisfacción. Y entonces decía yo, pero ¿dónde estará entonces lo que yo busco? El Señor me había bendecido sin que si yo lo conociera económicamente. El negocio fue el mejor negocio de radio que había en ese tiempo, La Voz de las Américas se llamaba. Y estábamos haciendo un poquito de dinero. Y al mismo tiempo estaba terminando la carrera. Ya había terminado la carrera y entonces una noche en el gimnasio olímpico 5,000 personas estaban cantando y yo sentí el deseo de ir a ver esa cantidad de gente cantando. ¿A qué? ¿Por qué? Y yo llegué y entré hasta a la primera fila con otro compañero que estábamos de turno en la emergencia del hospital. Esa noche cambiamos turno con otro colega, fuimos al gimnasio. Yo quería oír a ese predicador argentino que había venido, y cuando estaba ahí el Señor me hizo perder todo el ambiente que había. Yo estaba mirando para todos lados, que como algunos palmeaban, otros gritaban, otros cantaban muy bonito, así como los hermanos que cantaron ahora, hermano Romeo y hermana Sol. Pero decía yo, pero qué desambientado estoy en esto. Pero cuando el predicador empezó a predicar, perdí la noción del tiempo. Y empecé a llorar, no sabía yo por qué. Tanto que escondía yo el rostro para que no me viera el compañero que había llevado esa noche. Pero en eso de reojo vi que también él estaba llorando. Entonces ya tuve confianza que lloráramos juntos. Pero de repente perdí como la plataforma y oí la voz que decía, porque me recuerdo bien del mensaje, decía, entren al arca o perezcan. El mensaje de Noé. Pero yo de repente creí que esto era ya el último aviso de urgencia. Y yo quería que el predicador terminara porque quería hablar con él, pero lloraba. Y algo estaba pasando en mi vida. Me vi como que había sido inútil mi vida hasta ahí, ese momento. Que nada podía sustituir lo que iba a recibir si me decidía. Pero esa noche no pasó nada porque había un círculo alrededor del predicador y no me dejaron hablar con él. Dije, bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, yo me voy al trabajo otra vez. Nos fuimos a la emergencia y estaban llegando de paso, que como que era luna llena esta vez, y estaban llegando enfermos a cada rato. Yo quería pensar en qué me había pasado. Pero llegaban enfermos y ya no podía yo ni siquiera tomar los instrumentos. Sudaba y la enfermera me decía, ¿qué le pasa, doctor? Pues decía yo entre mí, estoy peor que el enfermo que viene. Me fui a la alcoba, dejé como que estaba mal de mi salud. Me fui ahí arriba, hermano, y entonces empezó una batalla de toda la noche en ese hospital, en la alcoba de ese hospital, médicos. Y me decía una voz, yo no sabía de esas experiencias, que es ridículo lo que estás haciendo y
eso es una religión más, y, eso de Cristo es un cuento, el cuento de la abuelita. Pero la otra voz me decía, decídete. Yo he aprendido a amar la escritura, la Biblia, porque habla este libro. Y como había una Biblia ahí en la cabecera de la cama, entonces yo desesperado dije, Señor, si tú eres el Dios que me has llevado a esa reunión, estoy peor que antes de ir, porque ahora estoy dividido en mi mente. Si no haces algo, si no me dices algo, ¿qué hago? Me vuelvo loco. Y abrí la escritura otra vez, a la escritura, y la escritura me dijo exactamente esto que voy a decirle. Sí, decídete hoy a quién vais a servir. Un pasaje de Josué, ¿verdad? Cerré la Biblia, dije, este libro sigue hablando. Pero como yo no estaba definido, entonces ahí mismo levanté mi mano y dije, yo me decido por ti, Señor. Pero enséñame, porque no sé qué más. Solo me había arrepentido. Eso lo entendí después. Entonces en la mañana tomé el auto y me fui a buscar al predicador, que no me dejaron hablar con él en la noche. Lo fui a levantar, desesperado. Y el enemigo de las almas poniendo en mi mente cosas negativas. Pero estos detalles no quiero darlos demasiado porque hay otros más importantes. En ese momento hablé con el predicador, que estaba con su bata y desvelado, y le dije, perdón, le dije, pero es más importante que pase algo en mi vida a lo que ha pasado en su vida, pues por lo menos para mí. Y recuerdo que él me dijo, cuando yo le dije, yo traigo duda en mi mente, quiero conocer a Cristo, me dijo, él trae duda, sí, yo tengo muchas más, me dijo. Dije, hoy voy a buscar a otro que me agregue otra duda. Pero ¿puede uno creer en Cristo con duda? Le dije en la mente. Sí, usted está analizando a Cristo con su mente. ¿Quiere que ore por usted? Le dije, pero con esa duda tremenda que traigo, que ni se la quiero decir porque es terrible. Entonces me dijo, mire, usted coja el salvavidas, no lo mida o ahógese. Muy fino conmigo, ¿verdad? Entonces le dije, no, pues yo no me ahogo, yo me subo, me puso las manos, oró y pasó lo más grande que he vivido en mi vida. Sentí que algo entró en mi vida. Perdió importancia todo lo demás. Yo regresé a casa, sorprendí a mi gente con que me iba soñador, a saber cómo qué cara me vieron. No me entendieron el momento, pero entró en mi vida algo tan tremendo, hermano, que entendí que esa era la conversión. Fue en casa que llegué con esa nueva. Mi gente que está aquí presente, saben ellos, mis hijos estaban chicos. Ahora, hermanos, viene una cosa que yo quiero transmitirle. Yo no sabía qué hacer. Volvieron las palabras de mi padre. Volvió la palabra de la noche de la vela del cadáver de mi padre. Tú vas a pasar gente al Jordán. Yo no conocía del bautismo con el Espíritu Santo. Pero la Biblia me gritaba que había un poder que venía sobre el hombre. Y yo estaba hablando, bueno, ¿y ese poder de dónde viene? ¿Cómo viene? Leyendo pasajes bíblicos, porque me volví un lector insaciable de la Biblia. Así, esa Biblia que desprecié, y cuando mi madre me la regaló, al graduarme de médico, me regaló una Biblia. Y dije dentro de mí, mejor me hubiera regalado una camisa, no este libro tan aburrido. Pues ese libro se volvió el libro más vivo que yo he conocido jamás. Entonces, hermanos, quiero llevarlos a estas. Empezaron experiencias muy sobrenaturales que no podría contarles todas. Solo quiero decirle que yo le pregunté al Señor en la sala de casa, así, Señor, ¿habrá algo más que tengo yo que conocer de Cristo? Porque estoy conociendo un Cristo casi histórico, que no lo veo hoy, que lo leo de todo lo que hacía ayer. Entonces tocaron el timbre de casa, oprimieron el timbre de casa, y una persona de la calle entró sin saludar. Al abrir la puerta, que yo estaba, Señor, ¿habrá bautismo? ¿Habrá lenguas del Espíritu? Todo lo que estaba leyendo en los pasajes. Y esa persona se paró en el momento que yo preguntaba, ¿hay bautismo hoy?
como en los días de los hechos. Se paró en la puerta y me dijo, la persona que salía de la calle, ¡ay, bautismo hoy! Como en los días de los hechos. Y se dio la vuelta y se iba. Le dije, y salí, no sabía si era del cielo o de la tierra. Y le dije, ¿y por qué me dijo eso? Porque estaba leyendo en la escritura. ¿Usted es pentecostal?, le dije. No, me dijo, yo estaba leyendo la Biblia, Hechos 8, 12. Y algo me dijo que le viniera a decir a usted que había bautismo como en los días de los hechos. Y yo había leído exactamente esa misma porción hacía 10 minutos. Bueno, le dije, Señor, estoy acortando. Señor, si esta mujer viene de parte tuya, si esta persona que no cree en lo que me acaba de decir, pero me lo transmitió, si es mensaje tuyo, bautízame con tu espíritu aquí. Antes que vaya a una iglesia, antes que digan que en la iglesia me dieron doctrina, que me convencieron, lo vas a hacer aquí, Señor. Y pasaron otras sobrenaturalidades alrededor de esto, pero sintetizando, yo me arrodillé en la sala de casa. Y de ahí me levanté, hermano, con una sensación tremenda, hablando en otras lenguas. Yo le había dicho, Señor, si eso es tuyo, yo lo voy a predicar. Me voy a levantar predicando. Pero sucedieron otras cosas más tremendas. Algo me decía por dentro de mi corazón, que tenía que salir del negocio radio. Le dije, Señor, pues si solo voy a cobrar dividendos. No sé qué hacen ahí. Sí sabía qué hacían ahí, pero ahí están propagando vicios. Sí, pero yo no los anuncio, le decía el Señor. Sí, pero tú les pagas para que lo anuncien. Y a ti te pagan porque los anuncian. Pero salí del negocio. Iba a salir del negocio cuando en la experiencia de la noche, que iba a firmar otro día, salir del negocio, un pingüe negocio, pingües ganancias, pero que tenía que salir de ellas, aunque yo me estaba llamando a otra cosa. Entonces en la noche me decían a la mente, pero qué tontera, porque todos trabajan y son cristianos, y los negocios no son pecado, y además que la hormiga, me sacaron Biblia, además la hormiga se prepara en el verano para el invierno, ¿y qué vas a hacer cuando estés en el invierno? Y tus hijos, y que el estudio de tus hijos. Bueno, ya estaba renunciando a salir del negocio, cuando le salía para ir a deshacer el negocio que está ya casi hecho. Entonces yo, llorando, le dije, Señor, qué cobarde soy. Tú me estás llamando, ¿por qué no me ayudas y me dices algo más? Ya me había acostumbrado a dialogar con algo allá arriba. Si me dices a lo menos, Señor, que pronto vienes, entonces me vas a dar fuerzas para salir de todos los terrenos. Diciendo eso, estaba ya en el auto, cuando salió un tráiler de un garage y se atravesó en el camino y por poco chocó con el tráiler. Y decía en rótulo del tamaño del camión, Jesús pronto viene. Ahora bien, lo demás ya es historia. Salí del negocio, después me pidió la profesión. Eso fue más duro para mí. Me había preparado toda mi vida para eso, y ahora tenía que dejar a los enfermos del cuerpo para ir a otros enfermos. Y entonces el Señor empezó a desenvolver mi vida en eso, y al mismo tiempo había empezado a reunir familias en casa, en un garajito pequeño, y después en la casa. Después ya no cabíamos ahí, porque cada gente que llegaba, el Señor la bautizaba con su espíritu. Y me acordé otra vez de las palabras de mi padre, vas a pasar el Jordán, las palabras de la Biblia y la invitación de mi padre a esta gente. Y ha pasado tanta gente, hermano, pero tanta gente, que a todos lados que voy, que ahora viajo bastante promulgando el reino, y a donde voy, iglesias enteras se han convertido allá en el IMSS Central, que están fuera, por allá, hay hasta en Oceanía,
Australia. Hay gente tan bendecida en el reino que una vez estaba invitado con mi familia en un crucero en el Caribe. Dije, bueno, aquí voy a descansar, no va a aparecer nadie y qué bueno. Y estábamos como un desayuno como de esta proporción. Y él, quien llegó ahí a servirme con su azafate ahí, yo ahí sentado dije, aquí sí estoy solo. Y entonces cuando iban a servir el desayuno, me dice el que llevaba el azafate, el servidor ahí, hermano Otto. Y yo dije, ¿y esto qué es? Me dijo, mire hermano, ¿a dónde vine a parar? Yo acepté con usted allá en el IMSS Central. Y ahora estoy aquí. Dije, mire, hasta ahí me alcanzaba. Una vez llegué a Costa Rica, a San José de Costa Rica. Por primera vez llegaba en esa ocasión. Y estaban dos personas frente en la casa donde nos hospedaron, en la sala. Estaban dos personas hablando, no sabían quiénes éramos nosotros. Entonces una le dijo a la otra, fíjate que yo oigo uno que predica en Guatemala y se oye bien acá en Guanacaste. Y cómo quisiera yo conocerlo. Y es un hermano que con qué deseos habla. Yo quisiera conocerlo. Y le dije yo de atrás, hermanita, yo soy... Bueno, quiero decirle que entonces, ante el llamado del Señor, yo me dediqué a servir, pero no quería dejar la profesión todavía. El Señor me había dado ciertas indicaciones para los que tienen profesión, pueden usarlos en la profesión. Hay ministerio en la profesión, puede haberlos y será la prioridad del Señor. Pero en el caso mío me querían completo, pero yo estaba en la iglesia por 7 años, sin recibir ayuda, más bien aportando y esto y el otro, feliz. Pero una noche tuve un sueño decisivo en mi vida. Me habían invitado para que yo me fuera a preparar al exterior en teología, una organización muy conocida en el mundo evangélica. Y dije, pues esta es mi oportunidad, y yo me voy a ir. Me habían dicho, nosotros sostenemos todo, no va a tener problema. Y en la noche tuve un sueño. Y me vi empujando un auto en una cuesta. Y yo estaba empujando, solo yo, y no subí el auto. Teníamos ya congregantes, pero no prosperaba el asunto. Entonces una voz me dijo, yo no te mandé empujar. Súbete. Y rodéate de ayudas. Lo hice, me subí al auto, me vi bien en el auto. Entonces subió al auto. Y oí la voz que me dijo, porque me habían invitado a irme en una organización. Comprado fuiste por precio, no te hagáis siervo de los hombres. Y fui a decir el otro día, pues que no, ¿verdad? Que el Señor me había hablado. No sé si me entendieron, pero de todos modos me había hablado el Señor. Y entonces me quedé solo buscando ayudas. Bueno, viene algo importante para mí. El Señor me habló de que hay 5 ministerios vigentes en la iglesia y que ninguno tenía derecho, voz a la conciencia, y a veces voz audible en ocasiones especiales. No tiene ningún derecho el hombre en suprimir ministerios que yo instalé en mi cuerpo, en el cuerpo de mi hijo. Y estaba yo leyendo porque había perdido la pista de eso, que me enseñaban diferente. Y abriendo la escritura, vi en el Antiguo Testamento que el tabernáculo es representación de lo que sería la iglesia en el Nuevo Testamento, pero vi 3 ministerios nada más. Los meraritas, los gersonitas y los coatitas. Pastores, evangelistas y maestros. Dije yo, entonces no hay 5. Pero como que algo me dijo, ¿y Moisés y Aarón qué eran en el tabernáculo? Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Solo así se puede cargar el tabernáculo, me dijo. Los 2 dirigentes, apóstoles y profetas, y los otros cargando el tabernáculo ambulante. Bueno, a la
buscando a alguien que fuera a llenar estos 5 renglones. Señor, ¿dónde están? ¿Y dónde están? Yo tuve un accidente terrible en mi brazo, casi perdí el brazo derecho. Pero el Señor, cuando estaba afuera, que me iban a operar y que salvaron el brazo por puro milagro, iban a hacer 2 operaciones, resultó solo una. Por profeta, Dios me habló allá en San Antonio, Texas, que me iban a hacer una operación, pero la segunda ya no. Y fue exacto. Y la recuperación de la mano fue completa. Cuando estaba ya desahuciado, que iba, si no a perder la mano, el brazo, iba a quedar lisiado. El Señor me dijo, no, porque yo te voy a dar un lugar en el cuerpo de Cristo que tú no conoces. Y yo le dije desesperadamente, Señor, pero háblame más claro porque soy muy torpe. Y entonces entró un profeta de la calle al hospital de San Antonio, Texas, hospital presbiteriano, que no me conocía. Y entró y me vio tirado en una camilla porque me iban a operar ese día. Y me dijo, usted es siervo de Dios. Usted está pensando que se va a morir, porque esa era la idea, que me iba a morir. Había firmado hasta un papel porque estaba muy trastornado del cuerpo. Y el médico dijo, bueno, firme aquí por aquello de las dudas. Lo más seguro era que me iba a ir. Y el enemigo aprovechaba para decirme, este es tu último momento aquí, porque te voy a matar en la sala de operaciones. Entonces este hombre me dijo, usted tiene miedo. Fíjese que no me conocía. Y me dijo, ¿sabe usted por qué Pedro durmió la noche antes de que lo iban a ejecutar otro día? No, porque se acostó en una promesa, me dijo. El Señor Jesús le acababa de decir, Pedro, te están zarandeando y voy a pedir que tu fe no falte. Y entonces le dijo el Señor Jesús, porque ahora, joven, haces lo que quieres, pero cuando seas viejo, te voy a ceñir y vas a hacerlo hasta lo que no quieras, pero lo que yo quiero. Entonces me dijo, por eso Pedro se vio en el espejo de la cárcel, me dijo, sabía que otro día lo iban a matar, pero él se vio con su pelo negro y dijo, como de Cristo me acaba de decir que voy a llegar a viejo, no me matan mañana, pasen buena noche, y se acostó. Y yo recliné mi cabeza antes de la anestesia, recostado en esa promesa. Y recuerdo bien que inclusive nosotros los médicos somos muy inútiles para asuntos de medicina en uno. Y así temblaba yo la anestesia y como decían que me iba a morir, dije, el último sorbo y me voy. Y entonces el colega me dijo, el que estaba ahí me dijo, fíjese que no vino el anestesista, creo que vamos a tener que poner, saber qué cara me vio, vamos a tener que posponer la operación para mañana. Solo mejor, mientras usted sabe, me dijo, mientras tanto, tenga esta mascarilla de oxígeno para que esté preparado cuando venga el anestesista. Sí, dije yo, y coger la mascarilla de oxígeno, y era a la anestesia de una vez. Qué buena ayuda me dieron. Cuando volví de la operación, 5 horas de operación, salí hablando en lenguas, y un profeta que estaba esperando en la sala interpretó las lenguas. Y como el Señor me llamaba a un lugar apostolar, yo le dije, Señor, que cuando regrese a Guatemala, si esto es tuyo, mire cómo no iba a ser de él, que ellos lo digan y no yo. Y voy a aceptar esto. Pero excuso decirle, hermano, que el Señor me permitió el privilegio de verlo de día a las 12 en mi alcoba, llamándome a esto porque el Señor me inspiró y me dijo, porque mis apóstoles del Espíritu me tienen que ver como Pablo. ¿Cómo, Señor? Glorificado, porque Pablo no me conoció en carne, porque son nuevos apóstoles. Los otros me conocieron en carne, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Y fueron 12, me dijo. Ni 12, me dijo, 11. Y
tuve que poner otro. Pero ahora estoy levantando, así como usted lo oye, hermano, ministros del Espíritu, que me van a ver glorificado para ese ministerio apostolar. Le dije, y Señor, yo no te he visto. A las 12 del día, hermano, en la casa, en la alcoba de mi casa. Yo iba muy triste porque venía de una... 3 versos. Y no voy a decir la cita, sino la voy a decir mejor, pero si usted la quiere estudiar en casa. 2 versos, Juan 14, 21 y 23, que dicen así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Palabras de Cristo. Voy a leer este verso, dejo el otro para después, pero quiero leer Hechos 4. Mire cómo me pongo de nervioso ante tan augusto auditorio. Pero dice la Escritura literalmente, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Voy a empezar por decir lo siguiente, mis hermanos y amigos. Todo esto que ha acontecido en mi vida, para mí lo más grande es haber conocido a Cristo, como para quizá la totalidad de los que estamos aquí. Nadie cambia como Él cambia al hombre. Cualquier hombre puede influir en otro de alguna manera. Pero dado que Cristo Jesús no es solo un hombre, sino es Dios en carne, ¿cómo no va a cambiar las cosas? Si Él hizo todo, ¿cómo no lo va a cambiar para mejor? Ha habido un desprogramador que lo cambió todo para peor, pero Cristo vino para esto, para volvernos a ser lo que éramos antes de que hubiera pecado. Hace algunos años estaba yo ajeno a todo esto del Espíritu, aunque habiendo nacido en un hogar cristiano. Mi padre era un pastor y sin embargo no conocía yo al... Nada, hermano, lo que he visto y oído. Ahí estaba el Señor. Yo lo vi a 2 metros de distancia. Abrió sus brazos, me sonrió. Me han dicho que yo lo pinte como lo vi. No se puede ni describir, hermano. Pero era tan vivo que hasta la ropa se le movía al canal. Y el Señor me llamó para servirle totalmente. Y después quedó hablando a mi conciencia por el Espíritu. Yo entiendo, según Hechos 1, que los apóstoles de la nueva era del Espíritu reciben órdenes por el Espíritu. Usted lo puede leer en Hechos 1. Por el Espíritu. Esa es la vía. Entonces el Señor ya no lo volví a ver así como lo vi ahí, sino que se quedó hablando por el Espíritu y guiándome. Inclusive me hizo ver el auditorio que está ahora antes de que lo concibiera yo en la mente. Y veía a la gente en ese tiempo que me dio la visión. No viendo así y no siquiera me habla. Y eso lo pude ver cumplido. Me dijo cuántos edificios iba a hacer. Y me dijo algo muy especial. No tendrás que ir a traer a la gente. Yo te la voy a llevar. Y empezó a llegar gente y gente. Nunca terminamos un edificio porque teníamos que salir ya de ahí antes de terminar. El templo antiguo, pintándolo estábamos cuando tuvimos que salir para otro más grande, el supermercado San Gabriel. Arreglando estábamos el supermercado San Gabriel, ya estaba lleno. Arreglando
caminando estábamos todavía en el auditorio actual y ya estaba lleno. Y el Señor me dijo, ahora viene el avivamiento más grande por su espíritu, hablando a mi conciencia, más grande de todos los tiempos. Ahora viene la cosecha, me dijo. Y nos estamos preparando para eso. Ni ustedes van a utilizar los coliseos, ni van a alcanzar las plazas, ni las calles de las ciudades. Porque yo voy a llevar tal cosecha de la siembra, lanzar el hombre a llenar los graneros como José en Egipto. Y esto es lo que estamos esperando ahora, por eso ese coliseo. Porque en medio de las tormentas indeclinables que vienen para el mundo, se va a mover el espíritu, y eso lo están recibiendo muchos por todos lados, para el avivamiento que no tiene denominación, sino salvar lo salvable, todo. En el diluvio, los que se quedaron afuera se ahogaron, hermano, afuera del arca. Pero en este movimiento que viene, va a ser el arca pregonando que se entren todos los que van a ser salvos. Van a olvidar credos, van a olvidar fronteras denominacionales, van a olvidar religiones, van a olvidar todo eso. Y ese es el privilegio que a mí me han dado entre muchos del mundo, pero de la nueva hornada de ministros, a lo Pablo, a lo Bernabé, a lo Timoteo, del nuevo pacto, ministros del Espíritu, a los ministros de Cristo Jesús. Él los llamó y Él los instaló y estuvieron con Él. A estos los llama el Espíritu, según 13, instala a Cristo desde su presencia. Dios. De tanta oratoria y de tanta verba, sino va a ser un mensaje de vida transformada, porque el reino de Dios es justicia, y se va a empezar a ver eso en el conglomerado cristiano, como en las comunidades del principio de la iglesia. Tenemos que predicar así, hermano, tenemos que analizar qué está sucediendo en nuestro alrededor. Y este testimonio, que yo quisiera darle la honra toda al Señor, porque es el que lo ha hecho, no he hecho yo más que estorbarlo, y Él me domina cuando yo lo estorbo, pero también quiere utilizarnos, porque de otra manera solo lo hubiera hecho, y el Espíritu Santo lo hubiera completado. Cuando mi padre estaba enfermo, mucho antes, 6 meses antes de morir, yo recuerdo que venía de predicar el evangelio de una campaña,
y habían sanado muchos enfermos y había habido milagros. He visto milagros en la familia. Sin embargo, yo quiero ser equilibrado porque no todo es milagro, ni todo es para eso, sino para algo mucho más profundo. Entonces venía yo de esa campaña y mi padre estaba grave y yo iba a orar por él. Dije, oh, bueno, si mi papá va a sanar, si sanan los que están ahí en la campaña. Iba a poner la mano cuando oí, de las pocas veces que he oído la voz audible al oído, oí la voz que me dijo, cuando iba a poner la mano para que sanara, cuando yo no sano un cuerpo, purifico un alma. Y quité la mano y dije yo, el Señor quiere hacer algo más grande en mi padre. Y empecé al convalecer de la enfermedad en casa a darle la doctrina y la doctrina. Y él cambió totalmente hasta que murió. Fíjese. Sin embargo, habiendo visto yo todo eso, me negaba a heredar una responsabilidad como para conducir almas para Cristo. ¿Cómo es posible que haya ministros con Cristo? Y no quiero recordar ni el nombre de uno de ellos, pero se lo voy a decir. Judas. ¿Cómo es posible que Judas haya visto milagros? Que Judas haya participado en imponer manos y no se salvó. ¿Cómo Dios pudo utilizar a Judas? Mientras el diablo utilizó definitivamente a ese hombre. Eso no quiere decir entonces que al estar participando, eso lo vi yo con mi padre. Cómo el Señor cambió para que yo viera que todo eso que venía, señales, milagros, prodigios, no eran la meta. Porque los milagros y los prodigios no son en sí salvación, ni la liberación demoníaca. Tiene que haber algo más. Entonces el Señor me presentó un panorama con el que quiero cerrar porque el tiempo se me ha ido. Y el panorama que me presentó fue el del paralítico cuadripléjico del Evangelio. Aquel que metieron por el techo. Entonces el Señor me habló a mi corazón así, en esta forma. Y eso quiero que sea mi ministerio. Equilibrado en eso, dándole la honra y gloria. Cuando el cuadripléjico estaba frente a Cristo, el cuadripléjico pensó que lo más importante era que le quitaran la parálisis. Seguramente estaba pensando porque cómo sanaba a otros. Porque si yo sanaba y sanaba y sanaba y sanaba, yo voy a sanar. Y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Dijeron todos, eso cualquiera lo puede decir. Y el paralítico dijo, pero ¿qué hago con mis pecados perdonados? Y paralítico. Porque el hombre siempre pone la prioridad en lo material, ¿no? Entonces el Señor estaba hablando a mi corazón en el pasaje, y entonces yo viendo todo eso, hermano, oiga esto. El Señor, que entendió el impacto negativo que hizo al decir esas palabras, preguntó ante los religiosos, ¿qué? ¿Decir tus pecados o decirle al paralítico que se levante y que ande? Ninguno creo que contestó ahí, pero ¿qué contestaría usted? Entonces el Señor se quedó viéndolos y les dijo, pero ustedes lo que quieren es ver si pasó algo adentro con algo afuera. Ustedes quieren ver si yo realmente causé impacto en este hombre por dentro, pero lo quieren afuera. Muy bien, entonces para que vean que hay algo grande que no se puede detectar sin señales, yo voy a decir ahora a este paralítico, y se levantó el paralítico. Ahí sí toda la gente se quedó pasmada. No hemos visto cosa más grande. Pero oiga, lo más grande ya había sucedido primero. ¿Por qué razón no son noticias de primera plana, sino solo los milagros o los crímenes? ¿Por qué no son noticias de primera plana el cambio de un hombre? Por las palabras divinas que le digan, tus pecados te son perdonados. Porque no sensacionalista.
vamos a señales, va a venir una confusión tan grande que van a haber señales grandes del lado del reino de las tinieblas. Ya las hay. Y entonces lo que yo quisiera hacer una oración con ustedes esta mañana, para que se pueda distinguir aquello que el Señor está mostrando afuera de lo que realmente hay adentro, como en ese paralítico. Yo siempre he pensado, ¿por qué la gente, cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, por qué no iban a ver a Jesús sino a Lázaro? Porque la sensación era hablar con un muerto que se hubiera levantado, a ver, preguntarle cómo era la tumba, si era caliente, fría, si había algo allá al otro lado. Y llegaba la gente y se agolpaba, antes no tanto, pero ahí se agolpaban y miraban a Lázaro. No dice la Escritura que miraban a Jesús. A Lázaro, ¿dónde está? Aquel que está ahí, mire, el que está comiendo, mire, tiene color, mueve bien, está vivo, ese es Lázaro. Pero luego decían, después de admirar a Lázaro, decían, ¿y quién hizo eso? El que está a la par. Entonces todos miraban a Jesús. Y crecía más grande Jesús que el milagro mismo. Ahora quiero dejar el cierre. Nosotros somos los Lázaros, que vamos a llevar gente a Jesús, o la vamos a alejar de Jesús, según lo que exterioricemos a la vista de los hombres. Por eso, ¿qué señales tienes tú de que tus pecados te han sido perdonados y que tienes nueva vida? Las de la vida misma. Cualquiera se hubiera acercado, era ex muerto Lázaro de 4 días. Cualquiera se hubiera acercado a Lázaro y ahí lo hubieran tenido dándole oxígeno, masajes y fétido. Nadie se hubiera acercado. Pero se acercaban a ver a Lázaro y dio evidencias de estar vivo. Y entonces miraban a Jesús. Si este evento solo nos trae a oír milagros, prodigios de Jesús, y no miramos a Jesús, sino que éramos presos, fracasaría. Pero yo quisiera que usted cerrara sus ojos un momento, porque le voy a hacer una pregunta, como me la hago a mí mismo. ¿Qué clase de Lázaro soy? ¿Resucitado? ¿Con olor a Cristo? ¿O todavía tengo los malos olores de la tumba? Eso se verá en medio de los hombres que tal vez no van a tener oportunidad de leer la Biblia, pero te leen a ti, que dices ser cristiano del Espíritu, que quieres hacer grandes ambientes, coliseos, para pregonar a Cristo. Pero te van a ver a ti, te van a ver a ti, te van a ver a ti, y tu gente te va a ver a ti. No somos glorificados todavía, como Lázaro no estaba glorificado, pero estaba vivo, para pegarse a Jesús y no apartarse más de él. ¡Qué hombre es! Que tuvo que ser llevado hasta la muerte para que Cristo lo cambiara. Nos tiene que llevar a la muerte para el mundo, para así cambiarnos y ser mensaje a ese mundo de muertos. Despiértate y levántate, tú que duermes, pero que eres vivo, y levántate de entre los muertos. Hay muertos y te alumbrará Cristo. Yo quisiera hacer una invitación, porque usted está con sus ojos cerrados o está expectante. ¿No querría usted conocer a Jesús? A través de la boca de un Lázaro, para que usted no vea a Lázaro, sino al que cambia. Irá imprimiendo tu
palabra que da vida en que necesita Jesús. ¿Quién es el primer valiente? Que se pone de pie allí en su lugar. He pasado desapercibido ya debido a los conocimientos universitarios y mucha lectura y usted sabe cómo el hombre se desenvuelve. Pero estando mi padre en su agonía, una personalidad tan querida por mí, extraordinariamente amada, casi éramos como amigos, más que padre e hijo, y veía yo que su vida se extinguía. Me tomó la mano y me dijo: hijo, lo que yo no pude hacer, se refería al pastorado, tú lo vas a hacer. Yo, padre, yo lo voy a hacer. Si lo último que hubiera querido ser, eso era pastor. Y se lo había dicho muchas veces a mi padre: no, papá, usted hizo eso, buscó eso, pero yo no, yo quiero algo que me desenvuelve la vida, ¿no? Y había visto la forma tremenda, experiencias negativas, la vida pastoral de mi padre. Pero para no alargar esto, entonces me tomó la mano, me dijo: hijo, tú lo vas a hacer. Y cayó la mano, de la mano mía, que había fallecido en ese momento. En la noche, cuando estábamos para llevar después el cuerpo al cementerio, yo quise decir algunas palabras y no entendía yo por qué mi padre me había dicho eso. Y si no es Dios en carne, ¿cómo no va a cambiar las cosas? Si Él hizo todo, ¿cómo no lo va a cambiar para mejor? Ha habido un desprogramador que lo cambió todo para peor, pero Cristo vino para esto, para volvernos a ser lo que éramos antes de que hubiera pecado. Hace algunos años estaba yo ajeno a todo esto del espíritu, aunque habiendo nacido en un hogar cristiano. Mi padre era un pastor y sin embargo no conocía yo al Señor, pero veía en ellos algo que no era común. Veía en ellos, mis padres, algo que los sostenía en medio de los embates de la vida, y aunque yo no entendía lo que ellos predicaban, me hubiera gustado tener lo que ellos tenían, pero yo no lo podía digerir. Quería analizar a ese Cristo glorioso con la mente. Estaba saliendo de la universidad, de la Facultad de Medicina. Tuve el privilegio de trabajar en aquel tiempo en uno de los mejores hospitales de Guatemala por muchos años, hospital que se llamó Americano. Estando ahí buscando un auge en la profesión, olvidándome totalmente de aquel hogar sencillo donde nací, en donde esa fuerza que yo notaba en ese hogar había tres versos, y no voy a decir la cita, sino la voy a decir mejor, pero si usted la quiere estudiar en casa. Dos versos, Juan 14, 21 y 23, que dicen así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Palabras de Cristo. Voy a leer este verso, dejo el otro para después, pero quiero leer Hechos 4. Mire cómo me pongo de nervioso ante tan augusto auditorio.
Pero dice la Escritura literalmente, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Voy a empezar por decir lo siguiente, mis hermanos y amigos. Todo esto que ha acontecido en mi vida, para mí lo más grande es haber conocido a Cristo, como para quizá la totalidad de los que estamos aquí. Nadie cambia como Él cambia al hombre. Cualquier hombre puede influir en otro de alguna manera. Pero dado que Cristo Jesús no es solo un hombre, y no salía de mi garganta porque estaba conmocionado totalmente. Pero abrí la Biblia para decir algo y solo alcancé a leer lo que abrí y leí estas palabras literales. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora a ti te toca pasar mucha gente el Jordán. Y no cerré la Biblia. Como que otra voz más fuerte que la de mi padre me hablaba. Y mi padre se llamaba Moisés. Dije yo, qué carga me dejaron. Pero quisiera decirles, hermanos, que yo no encontraba satisfacción mientras esto sucedía en las religiones que había transitado. He sido observado porque nunca fui religioso. Pero cuando el Señor empezó a tocar mi vida, después de la muerte de mi padre, me enfrasqué en negocios de radio. Me había ganado un concurso de locución, estaba en el deporte, y estaba en esto, y en aquello. Bueno, ni ahí había satisfacción, ni en la profesión había satisfacción. Y entonces decía yo, pero ¿dónde estará entonces lo que yo busco? El Señor me había bendecido sin que yo lo conociera económicamente. El negocio fue el mejor negocio de radio que había en ese tiempo, La Voz de las Américas se llamaba, y estábamos haciendo un poquito de dinero. Y al mismo tiempo estaba terminando la carrera. Ya había terminado la carrera, y entonces, una noche, en el gimnasio olímpico, 5,000 personas estaban cantando, y yo sentí el deseo de ir a ver esa cantidad de gente cantando. ¿A qué? ¿Por qué? Y yo llegué y entré hasta a la primera fila, con otro compañero que estábamos de turno en la emergencia del hospital. Esa noche cambiamos turno con otro colega. Fuimos al gimnasio. Yo quería oír a ese predicador argentino que había venido. Y cuando estaba ahí, el Señor me hizo perder todo el ambiente que había. Porque yo estaba mirando para todos lados, que como algunos palmeaban, otros gritaban, otros cantaban muy bonito, así como los hermanos que cantaron ahora, hermano Romeo y hermana Sol. Pero decía yo, pero qué desambientado estoy en esto. Pero cuando el predicador empezó a predicar, perdí la noción del tiempo. Y empecé a llorar, no sabía yo por qué. Tanto que escondía yo el rostro para que no me viera el compañero que había llevado esa noche. Pero en eso de reojo vi que también él estaba llorando. Entonces ya tuve confianza que lloráramos juntos. Pero de repente perdí como la plataforma y oí la voz que decía, porque me recuerdo bien del mensaje, decía, entren al arca o perezcan.